Bueno, acá tenemos para resolver ejercicios de derivada de un producto o de un cociente. La fórmula es esta, genéricamente se le llama f a la primera función, g a la segunda función. Sería la derivada de la primera por la segunda como está, más si es un producto, o menos si es un cociente o división, y al revés, la primera como está por la segunda derivada. Si es un cociente va a la resta y sí o sí aparece la segunda función al cuadrado. Yo siempre ahora voy a marcar con dos colores diferentes la primera y la segunda. En este caso tengo la primera y la segunda. Entonces vamos a hacer la derivada es la primera derivada, la derivada de 3x es 3, por la segunda como está. Como es una división voy a poner menos y ahora al revés. La primera como está por la segunda derivada, que justo la derivada de e a la x coincide con e a la x. Como es un cociente o división va al menos y abajo va la segunda a al cuadrado. Lo dejamos así. Vuelvo a repetir. La primera derivada, la derivada es 3, por la segunda como está, la copio como está, menos la primera la copio igual por la segunda derivada, que justo en este caso coincide porque a la x queda igual. Todo elevado, todo sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. Terminé. Cuando vamos al producto, es la misma regla, pero va a haber una suma. De nuevo, la primera sería esta sería f y esta sería g. La primera derivada, tengo que bajar el exponente, multiplicar 4 por 2 que es 8 y me queda x a la 1 o a la primera o x. Por la segunda como está, y como es una multiplicación, sumo, y ahora al revés, la primera como está, o sea, sin derivar, por la derivada de esta, que por tablita es 1 sobre x. Terminé. En el tercer ejemplo, o en el tercer ejercicio, también tengo f y tengo g. Usamos la misma fórmula y digo, acá voy a tener que derivar los dos términos. La derivada de esto es 3 por 8 es 24, x al cuadrado, y la derivada del coseno es menos seno. Todo esto es la derivada del de arriba, o de la primer función, o de f, genéricamente, por la segunda como está, y como hay una división voy a poner menos, y ahora al revés. La primera como está, por la segunda derivada, que sería 2x, porque el 2 baja multiplicando adelante y me queda un exponente 1. Todo sobre la segunda al cuadrado. Aclaración, acá va paréntesis porque tengo dos términos derivados de la primera función. Y acá también tengo dos términos de la primera función. Si quisiera, puedo aplicar distributiva e incluso acá esto se convertiría en x a la cuarta. Pero lo dejamos así. El ejercicio 4, tengo un producto. Siempre el producto es más corto porque no tengo que colocar el denominador. Y digo, la primera derivada por tablita, esto era la misma función por el logaritmo, en este caso de 5, como es producto por la segunda como está, como es producto pongo más, y ahora al revés, la primera como está por la derivada de esto. Acá me olvidé de pintar, esta sería mi f y esta sería mi g. Primera derivada por la segunda como está, más, porque es un producto, la primera como está, por la segunda derivada, la derivada del seno, por tablita es coseno. Acá no va el denominador porque es una multiplicación. Siempre que haya multiplicación,
hay un solo piso y hay suma. Cuando hay división o cociente, hay una resta y están los dos pisos. Y el último ejercicio, el 5, vamos a poner F, palito, porque estoy derivando. De nuevo, F tiene dos términos, G queda abajo y por regla, obviamente, también derivo los dos términos. La derivada de x al cubo, el exponente baja multiplicando adelante y le resto 1, me queda x al cuadrado. Y la derivada del seno de x por tabla es coseno, queda con el mismo signo. La derivada del primero por el segundo como está, y como es una división pongo menos el primero como está, entre paréntesis porque tiene dos términos, por la derivada de este. Si me fijo en la tablita, la derivada la puedo escribir así. Todo sobre el segundo sin derivar al cuadrado, que en este caso puedo cancelar, ¿sí? También podría aplicar distributiva. Ojo que esto quedó un poquito más abajo. También debería aplicar distributiva con el 1, porque esto es el denominador. Pero con este resultado llegamos a derivar las 5 funciones propuestas.